tal? Bienvenidos a Live, aquí a Soltera a los 30. Hoy día vamos a hablar sobre el congelamiento de óvulos. Chicas, atentas, mayores de 30 años, a partir de los 25 años. Vamos hoy día a hablar sobre el congelamiento de óvulos, en qué consiste, cuáles son los procedimientos, qué implicancias tiene el poder congelar tus óvulos. Hoy día vamos a contar con la participación del doctor Ursi Rodríguez. Él es director médico especialista en fertilidad del Centro de Reproducción Asistida New Vida. Doctor, Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Live muy Soltera a buenas los noches. 30. Ha sido toda una odisea conectarme con ustedes, pero aquí estamos para responder las preguntas que ustedes deseen. Por supuesto, doctor. Bien, estamos ahorita de primera mano, aquí usted, aquí con nosotros. Le cuento que las chicas están que mandan muchas consultas, doctor, porque estamos con muchas dudas de poder saber cómo uno puede congelar sus óvulos. Para empezar, y me gustaría arrancar, antes de empezar con todas las preguntas, algo muy importante, doctor. ¿Qué exámenes nosotras debemos hacernos para poder saber si que podemos ser madres, sí o no? Por ejemplo, yo sé una que hay que hacerse la antimuleriana. ¿Qué más Así es. exámenes hay que hacerse para poder saber si uno puede tener hijos? Mira, en lo que es el estudio de la pareja infértil y básicamente en el caso de la mujer, es por niveles. Como siempre, la mujer más compleja. El hombre es un espermatograma, un cultivo y sabemos si hay algún problema. En cambio, en la mujer tenemos que ir por niveles. Tenemos que estudiar primero la esfera hormonal, con ¿Ya? análisis que son muy importantes, como es una tiroides, una prolactina, un dosaje de insulina, y la hormona antimuleriana, que muy bien tú lo has mencionado, que nos va a decir la calidad y la ¿Qué es la reserva ovárica que antimuleriana, tenemos. no? Así es, la hormona antimuleriana ha Ok. desplazado antes, pedíamos mucho el FSH, LH, que nos ayuda también, pero la hormona antimuleriana nos da un diagnóstico más preciso y un pronóstico en la mujer. Ahora, ¿Qué otro examen, doctor? aparte de eso, si es que vamos a hacer una conservación de óvulos, tenemos que estudiar el útero, ¿no? Que es otro de los factores mediante una ecografía para ver si hay una buena producción ovular mediante una ecografía en los 3 primeros días, que es una ecografía de tipo basal que nos da un pronóstico cuántos óvulos va a tener esa paciente. Entonces, junto con la hormona antimuleriana, ya tenemos un pronóstico cuántos óvulos vamos a tener para poderlos congelar. Claro, la antimuleriana es la que nos dice exactamente cuántos óvulos tenemos, la mujer produce, ¿no? En su periodo, ¿no? Antes del periodo, perdón, ¿no? Del La periodo hormona de antimuleriana pregestación. básicamente nos dice reserva ovárica y calidad ovular. Si yo Ok, tengo una hormona antimuleriana que va entre 1,8 a 2, es una buena reserva ovárica. Pero si yo tengo valores menores de 1 y sobre todo menores de 0,5, 0,4, 0,3, eso ya me está diciendo que ese ovario está dejando de funcionar. Pero ok. esto varía, esto no es tampoco un dogma, ¿no? Hay mujeres que tienen menos de 35 años, porque ahora se ve con mucha frecuencia hormonas antimulerianas bajas en mujeres relativamente jóvenes, o sea, 36, 37, 38 años. Eso no significa que si yo tengo una hormona antimuleriana baja, ya no voy a producir óvulos. Lo que nos va a dar el pronóstico es la estimulación ovárica y ver cuántos óvulos produce. Ok, entonces para enumerarlo, doctor, en uno, 2, 3, así práctico, para que las chicas ahorita sepan, ok, tengo que hacerme este y este. Primero, la antimuleriana. El otro examen, ¿cómo se llama? La ecografía para ver el estudio del recuento antral que se llama, que es el primero al tercer día, ver cuántos folículos está produciendo en ese periodo y nos da un pronóstico de qué cantidad ovular tenemos. A nivel Correcto. hormonal, es un estudio de tiroides, prolactina, un dosaje de insulina, que son los análisis básicos hormonales. Muy En bien. lo que se refiere a un estudio de trompas para ver si las trompas están permeables, es parte también del estudio porque muchas veces por diversos motivos, infecciones mal curadas que pasan desapercibidas podrían obstruir también las trompas. Ok, Pero básicamente con esos cuatro pasos que tengo, estudio hormonal, estudio del útero y ovarios y la histerosalpingografía para ver permeabilidad de trompa, eso ya nos da un pronóstico y un diagnóstico en cuanto a lo que se refiere a una mujer.
Correcto, con eso ya nosotras podemos tener el ginecólogo que nos ve, nos puede ayudar a saber si es que realmente estamos aptas para poder ser madres, sí o no. Correcto. Así Le es, decía a las así chicas es. que uno puede estar arreglando, ¿no? Y uno puede estar arreglando, pero no necesariamente eso implica de que la persona puede ser madre. Si estos exámenes salen negativo, así está arreglando, ahí es donde uno ve realmente si es que tiene la capacidad de ser mamá. Eso que tú dices es sumamente importante. La idea de las personas es que porque ve menstruación va a ovular y sobre todo en aquellas pacientes que ya están bordeando los 40, 41 años, 42 años, en las cuales dice, doctor, pero le sacamos una ecografía, una hormona antimulerena baja, casi no hay óvulo, pero doctor, yo estoy menstruando, entonces significa que si estoy menstruando estoy ovulando. No es así. Una mujer puede menstruar, pero no puede ovular. Entonces, para eso Exacto. son los estudios que les menciono, ¿no? Y es sumamente importante eso. El hecho de menstruar no implica que uno esté ovulando. Muy bien, empezamos con las preguntas del público, doctor, para poder sabiendo ya esto de primera mano. Por ejemplo, Stephanie nos dice, ¿cómo hago para preparar mi cuerpo, entiendo yo, para poder criopreservar o congelar los óvulos? ¿Cuáles son los pasos, doctor? Mira, lo que se recomienda a nivel mundial es que para congelar los óvulos es un límite. Mejor calidad ovular voy a tener cuando tengo en una mujer menores de 35 años. Eso no implica que yo pueda guardar mis óvulos con 36, 37, 38, pero ¿Ok? lamentablemente en la mujer a partir de los 35 años el ovario se va deteriorando por cada año que pasa. Entonces, si yo estoy alrededor de los 40 años, ya no es un óvulo de muy buena calidad. Entonces, cuando más joven y tomamos la decisión de guardar óvulos, va a ser mejor en cuanto a la calidad de esos óvulos que voy a poder congelar. Muy bien. Entonces, ¿cómo debemos preparar nuestro cuerpo, doctor, antes de? Básicamente, lo que se dice, una vida sana, buena alimentación, menos estrés y sobre todo, pues dejar de lado los hábitos nocivos que son cigarro, alcohol y cualquier tipo de drogas, ¿no? Que es lo principal. Eso de primera mano. Ahora, cuando uno ya está, decide poder criopreservar tus óvulos, es decir, luego estos exámenes, que sales positivo, estás bien. Ok, ¿cuáles son los pasos a seguir, doctor? ¿Qué es lo que sigue? Mira, en lo que se es la preservación de óvulos tenemos que hacer todo un proceso. Normalmente una mujer menstrua, entonces nosotros tenemos que estimular la ovulación. ¿Por qué estimulamos la ovulación? Normalmente una mujer en un ciclo normal va a producir unos 10, 12 o 14 óvulos, depende de cada mujer, si es baja respondedora, normo respondedora y altamente respondedora, que es la clasificación. Entonces, en esas pacientes normalmente en un ciclo normal esos óvulos, de todos los óvulos que se producen en un ciclo, solamente llega uno en la raza humana. Entonces, Claro. la estimulación ovárica es usar todos los óvulos que se perderían en ese ciclo. ¿Cómo hacemos Mm. esto? Mediante una serie de inductores de la ovulación. Son unas inyecciones que colocamos alrededor de la barriga, que se comienza en el segundo o tercer día del ciclo y estimulamos la ovulación durante 10 días. Entonces, cuando tenemos más o menos en el día onceavo y mediante ecografías seriadas y vemos que esos óvulos ya están madurando y tienen que tener un tamaño que va entre 16 y 18 milímetros o más, entonces Claro. nosotros podemos decir, ok, estos óvulos están maduros, colocamos una inyección para que ovule la mujer y hacemos lo que se llama una aspiración en el día 13 del ciclo. Correcto. Y obtenemos los óvulos, los cuales van a ser congelados en el laboratorio. Correcto. Entonces, lo que voy entendiendo es que la persona va a proceder con una serie de inyecciones en unos días determinados al lado del vientre, en la parte del vientre, Así es, ¿no? son unas hojitas muy pequeñas, así como cuando los diabéticos se ponen la insulina en la barriga, son unas agujas muy pequeñas que no producen dolor, que se colocan alrededor del ombligo por unos 10 días, para que crezcan todos los folículos, que si no diéramos esa estimulación, sola no pondríamos la cantidad de óvulos necesarios para poder congelar. Es decir, se sobreestimula, ¿no? El tamaño, ¿no? La cantidad de óvulos que puedan salir, ¿no? De Así es. ovocitos que puedan salir para que se queden los que sean aptos para ser extraídos y esos que Ujú. van a ser extraídos son finalmente los que se van a congelar.
Porque, Así es. pero antes de congelar, hay una evaluación que ustedes hacen también como par, como médico, para saber si cumplen con condiciones genéticas, de salud, etcétera, ¿no, doctor? Sí, en el caso de los óvulos, muchas veces podemos tener, por decir, unos 12 o 13 óvulos, pero no significa que todos esos óvulos son buenos y de buena calidad. Normalmente para poder el biólogo congelar tiene que ser un óvulo maduro que se le conoce como una metafase 2. Cuando son inmaduros se clasifican y pueden ser metafase 1, pero esos óvulos no son susceptibles de que puedan ser fecundados y poder obtener más adelante un bebé. Por eso que el biólogo se encarga de clasificarlos, ver que si están buenos y los que están buenos congelarlos. Correcto. En la actualidad tenemos muchos métodos para poder ver la calidad del óvulo. Como está en boga, ahora tenemos lo que se llama la inteligencia artificial, que mediante un estudio, mediante varios esquemas, de acuerdo a la morfología, el tamaño y unas series que lo ven mediante unas fórmulas, podemos determinar qué calidad ovular tenemos en cuanto a la extracción de los óvulos, que es lo que actualmente se está usando a nivel mundial, ¿no? Correcto. Bien, Heidi, bueno, nos preguntan, hola, una pregunta, ¿es normal que cuando más años tienes, menos sangrados tienes? Sí, porque lamentablemente, en el caso de la mujer, vamos a decirlo grotescamente, suena un poquito feo, pero la mujer nace con sus óvulos y esos óvulos van envejeciendo con la mujer. No es que hay una producción constante. Entonces, a Ujú. mayor edad, menor calidad del óvulo, alteraciones en el mismo, y eso va a afectar también en la producción, pues, porque si nosotros menstruamos es porque tenemos óvulos y esos óvulos van a producir hormonas que van a ir directamente en la producción de la menstruación. Correcto. Me vuelven a hacer la consulta, doctor, que le podamos volver a repetir cuáles son los exámenes. Shana Solís nos comenta, ¿no? ¿Cuáles son los exámenes que debo hacerme en cuanto a mis óvulos para saber si están bien o no están bien? Tengo De, 37 años. de cajón, la hormona antimuleriana que nos va a decir reserva ovárica y calidad ovular. ¿Ok? Después una ecografía para ver folículos antrales, o sea, qué cantidad de óvulos tenemos que van de la mano tanto la hormona antimulariana con la ecografía. Esa ecografía se saca del primero al tercer día para ver cuántos folículos tenemos y si vamos a hacer un congelamiento, una estimulación, un proceso de fertilización in vitro, ya nos da el pronóstico cuántos óvulos vamos a tener al 13.º día. Después los ¿Ok? análisis hormonales. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema de tiroides, va a afectar la calidad ovular. Si tengo un problema de insulino, me va a producir que no ovule bien y también va a afectar la calidad ovular. Si tengo un Ajá, problema de atención. prolactina, acuérdense que cuando la mujer da de lactar, aumenta la prolactina y al aumentar la prolactina hace que no haya ovulación. Entonces, si yo tengo una prolactina elevada, no voy a tener pues ovulación y una calidad ovular adecuada. Por eso es importante los análisis hormonales. Esos son Correcto. los A básicos. ver, Lógicamente tenemos otros, ¿no? Pero los básicos son esos. son Después esos. tenemos, pues, cortisol, otro tipo de análisis hormonales, pero lo que les digo son los más importantes. Correcto. Star nos pregunta, ¿hasta qué edad puedo congelar los óvulos, doctor? Ya, esa es una buena pregunta. En Estados Unidos y en otros países podemos congelar hasta 40, 41, 42 años, pero tenemos que hacerle hincapié en lo que les hemos mencionado. La mejor edad para guardar óvulos es por debajo de los 35 años. A partir de los 35 años puedo guardar mis óvulos, a partir de los 40 puedo guardar mis óvulos, pero hay que explicarle al paciente que todo va a depender cuando se produce la fecundación. Si yo tengo 40 años o más, puedo guardar óvulos, pero es importante en esos pacientes cuando hagan su fecundación estudiar a los embriones. Claro, ¿no? Entonces, lo recomendable siempre es hacerlo a partir de los 25, ¿no? Que es la edad más saludable, se podría decir, La ¿no? mejor edad es entre 25 y 35. Nosotros que hacemos la parte de fertilidad, en el caso de una mujer, la mejor producción ovular es entre los 20 a 27 años. Claro, Esa es ahí la donde hay mejor calidad mejor ovular en calidad una de mujer. óvulos. En la bibliografía dice por debajo de 35 años, pero nosotros que hacemos muchos años la parte de fertilidad, esa es la mejor
calidad ovular en una mujer. Muy bien. Me pregunta Star, ¿cuál es el costo, doctor? Pregunta importante. Es variable. Hay centros que pueden cobrar entre 3.000 a 4.000 dólares y ustedes van viendo en la publicidad engañosa que sale ahora en las redes, te dicen 3.000 dólares. Ok, 3.000 dólares, pero no les dicen a los pacientes que ahí no está incluido los medicamentos, que más o menos en medicamentos nos gastamos un promedio aproximado de 5.000 soles. No está incluido el congelamiento de los óvulos o de los embriones que tiene un aproximado de 2.000 soles. No está incluido el proceso en sí de las cosas adicionales que se tienen que hacer, ¿no? Entonces es importante que cuando vayan al médico y ustedes tienen un interés de hacerse un congelamiento de óvulos, oscila pues entre unos promedios de 3.000 a 4.000 dólares, un poco más por ahí, ese promedio general. Correcto. Heidi nos comenta, ¿no? Yo tengo 31, con los exámenes que dijo, ¿podría saber cuánto tiempo tendría yo para ser madre? Lamentablemente no, es independientemente de cada mujer. Cada mujer tiene un ciclo y no es que porque yo me hago los análisis voy a decir, ok, yo puedo ser mamá hasta tal edad. En la actualidad les comento que tenemos pacientes antiguamente hablábamos de menopausia precoz cuando una mujer tenía por debajo de los 35 años, teniendo como parámetro 35 años. En la actualidad yo veo pacientes, mujeres con 29 años, 28 años, que ya tienen menopausia precoz y ya no producen óvulos. Y mi paciente más joven es una niña de 15 años que menstruó una sola vez y de ahí ya no volvió a menstruar. Ay, Así qué que, pena. así que en la actualidad esos ¿Y qué? ¿Por qué se está produciendo eso? Por muchos factores, estrés, hábitos alimenticios, todos los alimentos vienen envasados, sustancias preservantes, el ambiente. Hay una serie de factores, igual que en el varón. Tengo pacientes que ya no tienen un solo espermatozoide con 28 o 29 años. Y cuando los pacientes van al consultorio, me dice, el hombre sigue siendo machista, dice, no, tú hazte los análisis, le dice a la mujer, porque yo no tengo nada. No, cuando se estudia a ambos, tienen que ir 50-50% de ambos y a los dos tenemos que estudiarlos. Ok. Y cuando uno logra ya congelar los óvulos, hay un costo de mantenimiento también, ¿no? Porque esos óvulos hay que mantenerlos mes a Sí, mes, ¿no? pero todos los Congelados. centros de fertilidad es un promedio de más o menos después del congelamiento que le digo que es alrededor de 2.000 soles. El congelamiento es básicamente 80 soles mensuales promedio en todos los centros de fertilidad por cada mes, ¿no? Y pueden durar pues todo el tiempo. La iglesia se opuso porque en el caso de guardar óvulos y en el caso de guardar embriones no es que tengan un tiempo que se van a descomponer. La técnica de vitrificación, que es congelar los óvulos a menos de 196 grados bajo cero, nos permite conservar la estructura y que ese óvulo no se dañe bajo ningún punto de vista, igual que el embrión, que está congelado por esta misma técnica de vitrificación que se hace en la actualidad. Antiguamente, ustedes saben que se congelaba espermatozoides y no encontrábamos la técnica de congelamiento de óvulos. Se dice que la técnica de congelamiento de óvulos y después de congelarlos se tiene una tasa de éxito del 98%. ¿Qué significa? Que si yo tengo una cantidad determinada de óvulos y los descongelo, se pierde uno o dos, pero eso en los centros, en la actualidad, eso ha mejorado. En el caso de mi centro donde yo trabajo, que es la clínica New Vida, el porcentaje es 100%, o sea, tenemos una cantidad de óvulos, lo descongelamos y no perdemos ninguno, igual que en los embriones. Exacto. Depende mucho de la técnica. Correcto. Muy bien. Acá nos dice, yo con 31 años, mi hijo ya tiene 2 años en el cual ya no menstruo normal, dejando un mes más o menos. Bueno, el tema de la menstruación es importante, ¿no? Ya, importante es primeramente, en la actualidad, lo primero que hay que descartar que no siga dando de lactar, porque en la actualidad hay mujeres que dan de lactar por más de los 2 años, y si está dando todavía de lactar, ya sea en forma esporádica a su bebé, va a haber alteraciones en la menstruación. Ok. Y la segunda causa que podría ser es que hay cambios hormonales y propios de la subida de peso que pueden afectar también
la Ujú. producción tanto ovular como la cantidad de sangre que se pueda producir en cada menstruación. Correcto, doctor, gracias. Acá Stephanie nos dice, buenas noches, ¿hay posibilidad de quedar embarazada a mis 32 años? Gracias. Por supuesto, es una mujer joven. Las tasas de éxito en los tratamientos de fertilidad, por debajo de los 35 años, yo tengo hasta un 60-70%. Ajá. Paso los 35 años y eso se me reduce a menos de entre el 40 y 50%. Y si yo llego a los 40, mi tasa de éxito por cualquier tratamiento de fertilidad va a oscilar entre un 20 a 30%. Y si paso más de los 40, 41, 42 años, mi tasa de éxito va entre el 5 al 10%. Va Ese es, disminuyendo, ¿no? Esa es la eh, verdad, doctor, o esa sea, es la verdad. Esa es la verdad. Y cuando llega un paciente a tratarse conmigo, yo soy claro y le digo, estos son los porcentajes de éxito que tenemos, ¿no? hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, Hay que muchas de las decirle al mujeres, paciente la verdad, porque en la actualidad hay muchos centros que le dicen, sí, yo te voy a hacer gestar te voy a estimular, esto lógico, se estimula, muchas veces se fecunda el embrión, pero en el laboratorio no llega pues al quinto día, que es donde se forma un embrión ya dividido y celularmente y es maduro, y no llegan y simplemente se le dice le dicen al paciente, sabe que no avanzó. Por eso que hay que ser franco con los pacientes y decirle cuáles son los pros, los contras, qué es lo que puede suceder. chicas, las invito a que compartan el live, le den tap tap a la pantalla, corazoncitos. ¿Por qué? Porque estamos ahorita con el doctor Ursi hablando sobre lo que es el tema tan importante y que deberíamos nosotros tener en cuenta a partir de los 25 años en adelante, que es el de criopreservar o congelar tus óvulos. Tengo muchas preguntas que sigo contestando junto al doctor. Le agradezco la presencia, por supuesto, al doctor Ursi para que pueda ayudarnos en saber. Nosotros acá en Solteros los 30 somos un grupo de más de 200.000 mujeres que Sí. tenemos muchas dudas, doctor, y no sabemos si congelar, no congelar. Eh, Es una pregunta que se me viene a la mente, doctor. ¿Es riesgoso poder, al momento que te extraen los óvulos ya en el proceso que usted comenta, no, hay un mira, cierto riesgo ahí? es un procedimiento muy sencillo y se hace ambulatoriamente. Lógicamente que tiene que hacerlo en un centro especializado, digamos, donde se hacen estos procedimientos de fertilización, de congelamiento. Nosotros lo hacemos rutinariamente todos los días y la paciente se le aspira, ¿no? Es una anestesia muy simple al brazo, dura más o menos la aspiración unos 20 minutos, la paciente descansa unas 2, 3 horas y se va a su casa con unos analgésicos como una medida de precaución y unos antibióticos por 2, 3 días. Pero hecho en las manos de una persona que lo hace con frecuencia y que tenga experiencia, no va a haber ningún problema. Lo que les iba a mencionar que en el Perú no existe como en otros países digamos, la idea de guardar óvulos. No nos han enseñado y tengo un montón de pacientes, el 90-95% de pacientes que vemos en fertilidad es por óvulo donado. ¿Por qué? Porque no se tuvo la precaución de guardar los óvulos antes. Entonces, los pacientes buscan, como lo es normal, su estabilidad económica, que la casa, de repente el carro, y cuando se dan cuenta, tienen 40 años, miran hacia atrás y ya no pueden usar sus óvulos y lo único que nos queda pues es usar el óvulo donado de otra persona más joven para que le donen los óvulos. Porque Y eso sí, no hay doctor, es la carísimo, cultura, ¿no? no hay la cultura de guardar óvulos en nuestro país. Y eso da pena, ¿no? Porque lo Da único que pena. le podemos brindar en ese momento es lamentablemente en la actualidad hay estudios que se están haciendo que van a hacer después de acá 15, 20 años donde nosotros podamos de una célula madre de la nariz, de la médula, obtener un óvulo, obtener un espermatozoide, pero son estudios a futuro. En la Experimentales actualidad, de momento. en la actualidad lo único que tenemos pasado los 40 años no es producción ovular, es el óvulo donado. Nada Hasta más. Y ahora. persona que ya no puede tener un óvulo, perdón, ya no puede congelar sus óvulos, el siguiente paso, como usted bien lo hizo, ¿no? Dijo, ¿no? Es tan solo poder acceder al óvulo donado, es decir, Así es. que te donen un óvulo que, bueno, tú compras finalmente, ¿no? Y Compra, que lo ese donan. óvulo, pero ya no es tuyo, ¿no? Es de otra Exacto, persona. cromosómicamente no es de la persona, sino que es la única posibilidad que tenemos para que pueda ser madre, ¿no?
Correcto. Bien, Clau Map nos comenta acá, buenas noches. Si se tiene enfermedades autoinmunes, ¿hay probabilidad de quedar embarazada a los 35, doctor? Esa es una buena pregunta. Dentro de lo que es la enfermedad autoinmune, es lo que está indicado, lo que se llama el vientre de alquiler. Los problemas inmunológicos, lamentablemente, en el mundo, es la única parte de lo que es la parte de fertilidad que todavía nos tenemos que investigar y descubrir muchas cosas. Entonces, frente a un problema de inmunológico, la mujer ovula, se junta con el esperma, se forma el embrión, pero lamentablemente por el factor inmunológico el cuerpo lo ve como un cuerpo extraño y mata al embrión. ¿Cuál es la Claro. alternativa? La indicación en las novelas que ustedes ven, el vientre de alquiler. Para eso es en factores de tipo inmunológico, la indicación es lamentablemente el vientre de alquiler y sobre todo en aquellas mujeres que han tenido pues abortos a repetición. Por Por ese supuesto, factor. doctor. Ahora, lo que me queda duda saber, doctor, es cuáles son las principales indicativos, señales que una mujer debe tener en cuenta para poder, que sea la alerta en que quizás pueda o no tener bebés. Le pregunto, Sí, uno de los eso indicativos sí, es la regla. sí, mujeres que por debajo de 35 años que tienen relaciones en los días fértiles, que significan tener relaciones si una persona tiene un ciclo de 28 días o 30 días o 31 días, la mujer tiene que tener por relaciones la mitad del ciclo, 14, 15 o 16. Si Claro. durante un año en una mujer menor de 35 años, haciendo lo que les digo, un año y no sale gestando, tiene que ir al médico. Pero Ajá. en el caso de mujeres menores de 35 años, pero cuando son mujeres mayores de 35 años y hacen igual relaciones dirigidas y teniendo la mitad del ciclo en los días ovulatorios, en mayores de 35 no más de 6 meses. A partir de los 6 meses no ha salido gestando, tiene que acudir al especialista. Atención, chicas, importante lo Así que el de doctor claro. comenta, ¿no? Importante, ¿no? Mujer mayor de 35 años que intenta quedar embarazada y durante durante 6 meses y no sale embarazada, aún así queriendo tener su bebé o tratar de embarazarse en los días fértiles y no queda embarazada en los siguientes 6 meses, significa que tiene un problema. Ojo. Y Así es. mujer menor de los 35 puede tomar una prueba de un año, ¿no? A ver si sale o no. Y si no sale, también, ojo, hay problemas, ¿no, doctor? Así es. ¿Qué otro Ese es el indicativo tema. podríamos tener en cuenta, doctor, las mujeres para poder saber si es que tenemos Con algún la- inconveniente ahí? Básicamente aquellas mujeres que tienen que no menstruan por 2, 3, 4 meses, mayormente hay que pensar en ovario poliquístico y que son anovulatorias. ¿Qué significa anular? Que no están ovulando. Sobre todo Ujú. aquellas que no menstruan 2, 3 meses, 4 meses, entonces ahí tiene que acudir al médico. ¿A partir Las de qué mujeres edad? que son gorditas, ¿no? Tienen aumento de vello, ese es famoso síndrome de ovario poliquístico, que va a estar relacionados a no ovulación, a problemas hormonales, porque el ovario poliquístico va asociado a prolactina elevada, a insulina elevada, a problemas de tiroides, entonces siempre hay que estudiar ese tipo de pacientes. Correcto, doctor. Muy bien. Betty Sahami nos pregunta, ¿hay banco de óvulos y espermas en el Perú? ¿Cuánto ¿Sí? cuesta para una fecundación in vitro que se congele el óvulo? Una fertilización in vitro en el Perú está en un promedio más o menos, es variable, pero es un promedio de 5.000 a 6.000 dólares en promedio. En el caso, en el Perú existe banco de óvulos, pero cada óvulo de banco está alrededor, varía en precios y de acuerdo al instituto, pero más o menos varía entre 300, 400 dólares cada óvulo. Y en el caso de los espermas, la muestra de esperma es mucho más barato, porque el hombre, su eyaculación es externa, en cambio, han visto todo el proceso que les he explicado para poder obtener el óvulo congelado, ¿no? Tienen que primero hacerse el estudio, después hacer sus hormonas, que son como 5.000 dólares, tiene que entrar a sala de operaciones y después aspirar y después congelar. En cambio, el varón, simple y llanamente, como es externo, eyacula y podemos congelar. Una muestra de esperma en el varón está bordeando más o menos los 700 a 800 soles. Ahora, si quieren Ujú. tener esperma del extranjero,
eso sí ya son un promedio de $1.000 a $1.500. Ok, doctor, acá de esta pregunta de Betty me sale otra, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre congelar tus óvulos y fecundación in vitro? Son dos cosas diferentes y es Son dos claro, cosas diferentes. lo que hablamos de congelamiento de óvulos es congelar solamente los óvulos para usarlos posteriormente. En cambio, la Ok. fecundación in vitro es el óvulo que obtenemos, fecundarlo con el espermatozoide, formar el embrión y guardar el embrión. Ajá, son dos. ¿Y Entonces, en qué casos son- uno podría tan solo congelar sus óvulos u otras personas podrían optar por la fecundación in vitro? ¿Cuáles serían simple y las principales llanamente la razones? persona que no tiene una pareja estable, que tiene que terminar su carrera o no está en ella en este momento tener un bebé, congela óvulos. Pero si es una pareja, digamos, que quiere tener ya su bebé y por diversos motivos, por inseminaciones intrauterinas, por factores X no sale gestando, en ellas es recomendable la fertilización pues in vitro, ¿no? In Dentro vitro, de ¿no? lo que Que es la es fertilización in vitro hay factores tanto de la mujer como en el hombre, ¿no? En el caso de la mujer hay alteraciones hormonales a nivel de la hipófisis, tumores, una serie de factores que evitan de que esa mujer pueda ovular en forma adecuada. Para eso tenemos los inductores de la ovulación. Y también tenemos un procedimiento que se fue creado para los problemas del varón que se llama el ICSI, que es diferente al FIP. El FIP es la fertilización in vitro, que básicamente es colocar el óvulo, poner espermatozoides alrededor y se fecundan en forma espontánea. En cambio, el ICSI, que fue creado para problemas de varón, es agarrar un espermatozoide e inyectarlo al óvulo para que con un solo espermatozoide podemos obtener un embrión fecundado. Esa es la gran diferencia entre el FIP y el ICSI. correcto, doctor. Muy bien, acá Ana Lynn nos pregunta, chicas, si tienen seguro privado, bueno, necesito Cherry por ahí, alguna empresa. Maritza nos comenta, ¿cuáles son los síntomas de la baja reserva ovárica? Simple y llanamente, los síntomas es el diagnóstico. Una baja reserva ovárica la vamos a determinar por la ecografía y por la hormona antimulleriana, pero que dé síntomas y signos no da. No da, ¿cierto? Es como cualquier persona que le puede tocar a Cualquier cualquier persona. persona joven puede tener una reserva ovárica y no puede estar produciendo óvulos y puede ir a una menopausia precoz. Solamente podemos pensar en menopausia precoz cuando pues ya la mujer, después de haber menstruado varios años, comienza a dejar de menstruar. Y para eso ¿Y cuál tenemos que hacer estudio diagnóstico, que no estemos frente a un quiste, que no estemos frente a un problema a nivel uterino y también pruebas hormonales que nos van a orientar al diagnóstico si es que estamos frente a un problema de que ya está desapareciendo su menstruación y está entrando a una menopausia precoz? Doctor, ¿y cuáles son las principales causas en una mujer para que tenga baja reserva ovárica? Es que no hay un factor, digamos, Hay varios. hay varios en el sentido de que de repente, ¿no? Hay un factor inmunológico. El factor inmunológico puede ir asociado a un problema de lupus, de artritis, que ese es el factor de tipo inmunológico, ¿no? Puede haber también problemas de tipo cromosómico, ¿no? Que la paciente puede venir con una alteración de tipo cromosómico que no se puede determinar. Fenotípicamente es una mujer, pero hay una alteración de tipo cromosómico. Hay que estudiar, digamos, de punto de vista cromosómico de esa paciente. Después, tumores que pueden producirse a nivel hipofisiario, a nivel del cerebro, a nivel del útero, que también podrían producir una alteración en la mujer. Hay infinidad de, digamos, de posibilidades que tenemos que estudiar y hacer un diagnóstico adecuado para determinar si es un factor, digamos, de tipo mecánico, tumoral o de tipo endocrinológico. Y en su consultorio, doctor, que usted ve a diario estos casos, ¿no? ¿Cuáles son las principales razones por las cuales una mujer no puede criopreservar o tiene problemas de infertilidad? Básicamente la primera causa es que no ovule bien a la ovulación, que es la primera causa. La mayoría de porcentaje de pacientes es porque no ovulan bien. Entonces para eso hay que hacer el estudio y ayudarlas con inductores
de la ovulación. Después ya vienen otros tipos de problemas, como les he mencionado, los problemas de tipo hormonal, los problemas de tipo cromosómico, los problemas de tipo tumoral, ¿no? Pero básicamente la primera causa es la no ovulación, o sea, no hay una buena ovulación y hay que determinar por qué no está ovulando bien. Correcto. Hace un momento usted, doctor, nos hizo la diferencia, ¿no? De las diversas formas de poder tener un bebé, ¿no? Afuera o de repente criopreservando, ¿no? Pero acá nos comenta, por ejemplo, el tema de la inseminación artificial, ¿no? Esto, ¿qué vendría a ser? Este proceso, ¿en qué consiste, ¿no? Y cuánto oscila su precio, doctor. Ahí hay que hablarles porque siempre confunden en lo que es una inseminación y lo que es una fertilización in vitro. Ajá, ajá. La inseminación simplemente, justo en la mañana hemos dictado una charla. La inseminación básicamente se da a pacientes que son ovulatorias, o sea, que están ovulando de alguna manera y que producen una hormona que se llama estrógenos. Y básicamente es que también se le da inductores de la ovulación porque estos procedimientos son así. Si una paciente no me está ovulando bien, tengo que usar un método que no me produzca tanta cantidad de folículos como una fertilización in vitro. La idea es que produzca 2 a 3 óvulos mediante una medicación mucho más light, mucho menos en cantidad, ¿no? La idea es producir 2 o 3 óvulos y la inseminación básicamente es capacitar el esperma del hombre y colocar ese esperma capacitado igualito. Comenzamos a estimular a la paciente a partir del segundo o tercer día. Le damos pastillas, que hay pastillas que sirven para inducir la ovulación. Algunos combinamos con inyecciones. Le colocamos una inyección el día 11 y sabemos que esa paciente va a ovular a las 36 horas. Entonces, cuando va a Ujú. ovular a las 36 horas, lógicamente hemos seguido ecográficamente por todos esos días y sabemos que ya hay 1, 2 o 3 folículos maduros que tienen 20 milímetros. Colocamos una inyección y yo sé que va a ovular a las 36 horas. Ese Ujú. día que va a ovular y a las 36 horas y a la hora que va a ovular, se manda al esposo que deje su muestra de esperma, el biólogo la va a mejorar, la va a capacitar, va a seleccionar los mejores espermatozoides mediante una técnica y ese esperma capacitado lo colocamos en la cavidad uterina mediante eso es lo que se llama inseminación intrauterina. Pero es algo Correcto. fortuito porque solamente colocamos el espermatozoide y en forma natural el óvulo a nivel de la trompa se va a juntar con el espermatozoide, se fecunda a nivel de la trompa y de ahí baja al útero donde se va a implantar. Muy Ahí bien, doctor. no hay de la mano de laboratorio. Y la fertilización in vitro ya es la manipulación del óvulo y el espermatozoide Con, fecundado en el claro. laboratorio por el biólogo y obtenido el embrión en el quinto día y congelado para después colocarlo. ¿Cuánto cuesta Correcto. una inseminación? Va bordeando un promedio entre 3.000 a 4.000 soles. Eso es lo que cuesta. Muy bien, Pero doctor. tiene sus Ah, indicaciones. ¿Cuáles son las correcto. indicaciones? Que tenga al menos una trompa permeable, que la cavidad uterina sea adecuada y que ovule. Son las tres indicaciones. ¿A qué se le atribuye trompa permeable, lo que usted comenta? Es importante porque cuando es una inseminación es un procedimiento natural. ¿Cómo se produce la fecundación en una mujer? Cuando el hombre eyacula dentro de la vagina, el espermatozoide tiene que ascender a través del cuello uterino. Llega, ahí en el cuello hay unas criptas que lo capacitan. Sigue avanzando el espermatozoide, avanza el útero y llega a la trompa. En la trompa, el óvulo, en los días ovulatorios se produce, la trompa se une al ovario y ahí pasa el óvulo y se junta con el espermatozoide a nivel de la trompa. Y ahí se Correcto. fecunda el embrión, se divide y baja al útero donde se implanta. Entonces yo puedo hacer una inseminación si mis trompas están sanas y están permeables. Pero si Perfecto. tengo un problema de obstrucción, imposible hacer una Imposible, inseminación. por supuesto. Ahí tiene que ir ya la paciente a una fertilización in vitro. Correcto. Acá Roxana Solís, Jolis iba a decir, nos pregunta, doctor, sáqueme de una duda. Al congelar mi óvulo, ¿se puede ver si mi bebé está libre de alguna enfermedad? ¿Entiendo? No,
Eso es una buena pregunta. Cuando nosotros hacemos una fertilización in vitro, lo que se hace es una fecundación. Lógicamente que al quinto día van a llegar aparentemente los mejores embriones formados, pero se dice que de los embriones formados, más o menos el 20 a 25% va a tener un problema. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 7 embriones que han llegado al quinto día, uno, dos o tres De los van a tener, extraídos, ¿no? De los extraídos. de los que se han formado van a tener un problema. Por eso cuando no hacemos el estudio genético del embrión, los colocamos dos. ¿Por qué? Porque al colocar dos no sabemos si uno está sano y el otro está malito, va a aprender el sano. Pero también existe la posibilidad que los dos estén bien, vamos a tener mellizos o gemelares. Pero también existe la posibilidad de que los dos estén mal y entonces ahí no va a resultar la fertilización in vitro. Ahora en la actualidad tenemos un procedimiento que se llama el estudio genético preimplantacional de los embriones. El mejor es el estudio del NGS, que es estudiar el ADN del embrión, determinar si tiene más de 200 enfermedades, estudiar cromosómicamente al embrión, que nos da una tasa de especificidad del 98%. Ajá. ¿Eso qué significa? Que yo puedo estudiar un embrión y el embrión me va a decir, sexo varón, normal. El segundo embrión, sexo mujer, Down o algún tipo de enfermedad. Y Claro. tiene sus indicaciones. ¿Cuándo estudiamos en los embriones? Cuando una mujer tiene más de 40 años, Ujú. cuando hay problemas en el varón, o sea, porque el hombre puede tener alteraciones en su esperma, o sea, esos espermas vienen con alteraciones. Y tres, cuando hay un antecedente familiar, pues que ha habido un bebé con Down, una serie de problemas. Correcto. Entonces, esa es la indicación de estudiar los embriones, pero es un procedimiento caro. Nada Claro. más que Es un estudiar estudio 4 genético. embriones me sale más o menos como $2.000 y la biopsia que hace el biólogo, que son 1.400 solos. O sea, por estudiar 4 embriones, aparte de la fertilización in vitro, me va a costar un estudio más o menos 10.000 y tantos soles adicionales. Claro, o sea, es decir, ¿no? Lo que para un poco resumir lo que usted comenta, ¿no? Una vez que los óvulos, luego del proceso de las inyecciones que estábamos hablando, ¿no? Vaya la mujer a pasar allá a quirófano para que le puedan extraer los óvulos que se han creado con esta estimulación de inyecciones, ¿no? Cuando le extraen, ¿no? Al momento de que ya va a pasar por el biólogo, ¿no? Se le hace un estudio genético a todos los embriones, óvulos, ¿no? Que se han extraído para ver si es que, perdón, al embrión, ¿no? Para ver si es que este embrión tiene algún problema de enfermedad, tiene alguna enfermedad como usted bien comenta, doctor, Down, o un problema físico, genético, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, ¿no? Los embriones que no están sanos no van a ser congelados, ¿no? Los que van a ser congelados van a ser los que estén No, completamente no, no, sanos. no, ahí hay que aclarar un punto. O sea, A ver, doctor. en toda fertilización in vitro, simple y llanamente se hace el procedimiento de fertilización in vitro al quinto día, pero no Ok. se estudian los embriones. Los embriones tienen que ser bajo las indicaciones que le digo, o que la pareja quiere estudiar esos embriones, que es un costo Ajá. adicional. Pero no es que a todos los embriones se estudian No a todos. como una norma. Si tienen 40 años, sí, la obligación es estudiar los embriones y el médico le dice, como tú tienes 40 años, el embrión que se ha formado tiene una alta posibilidad de que esté malito. Entonces ella tiene que firmar, y si no quiere estudiarlo, tiene que firmar una autorización que es bajo su responsabilidad de que esos embriones ella lo va a transferir. Si viene con un problema es solamente responsabilidad de la mujer. Pero Pero doctor, en pero una usted comenta fertilización, después de los 40. después de los Después de los 40, 40. ¿Qué pasa si una chica es más joven y quiere hacer ese estudio simplemente no se genético? estudian, es opcional. Si es una Es mujer opcional. joven, si es una mujer joven, menor de 35, 36, 37 años y el esposo no tiene ningún problema espermático, simplemente el estudio es opcional, no es obligatorio. Correcto. Bien, acá Katy nos dice, ¿no? ¿Se puede realizar inseminación intrauterina de espermatozoides donados? Claro, ese es el proceso de inseminación. Puede ser esperma de la pareja, puede ser esperma de banco y todas las inseminaciones son intrauterinas porque el esperma capacitado es lo que se va a colocar dentro del útero y por eso se llama inseminación intrauterina.
Correcto, doctor. Bien, nosotros acá hemos estado escuchando al doctor Ursi hablando sobre el tema de la criopreservación o el tema de congelamiento de óvulos, que es como mayoritariamente lo conocemos y podemos entender es el tema así. Hemos estado con el doctor Ursi, no sé si tienen algunas consultas más, chicas. Estamos ya por finalizar el live en unos minutos. El doctor también tiene que pasar un momento con su familia, entiendo, pero nos ha regalado unos minutos adicionales para poder hablar sobre ese tema, despejar sus dudas, de hablar sobre justamente estos problemas. Por ahí leía, doctor, que me estaban diciendo dónde lo pueden encontrar. Bueno, yo trabajo en la clínica New Vida, que queda en Francisco Macías 2832, San Isidro, al costado de la compañía, del edificio de la compañía Seguro La Positiva en Javier Prado. Ujú. Entonces, ahí lo pueden Y encontrar, doctor, a usted. sí, por último, si tienen menos de 35 años y tienen pues, como toda persona que quiere pues un futuro, su profesión, su casa, su estabilidad económica, les recomiendo guardar sus óvulos porque no existe esa cultura en el Perú y después se lamentan cuando ya llegan 40 años, tienen todo, pero no tienen lo principal, que es un hijo, ¿no? Correcto. Maritza nos comenta, doctor, dice, doctor, en mi ovario derecho tengo 5 folículos y en el izquierdo tengo 6 folículos y mi prolactina sería de 14,5. Es normal la prolactina, no hay ningún problema. Para hablar de prolactina elevada tenemos que hablar pues por encima de acuerdo al laboratorio, pero por encima de 22, 23, 24 recién hay un problema de hiperprolactinemia que hay que tratarlo previamente antes de hacer la estimulación. Pero con 5 óvulos y 6 en el otro no es una alta respuesta, sino es una normorespondedora y es los óvulos normales que puede tener Es una. normal, ¿no? A partir Así, de 5 en adelante, ¿no, doctor? 5 en adelante, exacto. Claro, si tienes menos de 5, ya hay Ya que son bajas ver, la- respondedoras, exacto, en cada las uno. posibilidades son más bajas, Así obviamente, es, ¿no? así es. Ajá. Las últimas preguntas, doctor, no queremos quitar más tiempo. Dice, si uno no tiene vida sexual activa, ¿impacta adversamente la posibilidad de embarazo o ovulación? Por supuesto, si parte de Ajá, la... tiene que ser en el día ovulatorio. Eso es lo que sucede en la actualidad, que llegan tan cansados a la casa. Lo primero que le digo, ¿cuál es la frecuencia de relaciones sexuales que tienen ustedes en una semana? Que es para todos tus oyentes. Lo mínimo es tener pues 3 a 4 relaciones en la semana, pero como llegan cansados, cada uno se echa a su costado y ni siquiera tienen vida íntima. ¿Y cómo van a salir gestando? Y esa es una de las primeras claro, causas, lamentablemente. exacto. ¿Mm? Exacto. Gastulo Automotriz nos comenta, ¿cómo realizan la extracción de óvulos? Tipo, ¿cuándo ponen la T de cobre o de la menstruación? No, son dos cosas diferentes. La T de cobre es un método anticonceptivo. Ahora Claro. tenemos que eso es para cuidarse. Y la aspiración es otra cosa. La aspiración es para poder guardar óvulos o por hacer una fecundación, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. Correcto, doctor. Aquí ya Gikas, creo que se ha conectado ya justo casi al terminar el live, nos vuelve a preguntar y a ver si doctor nos repite los exámenes que tenemos que hacer para poder ser mamás o ver la posibilidad de querer ser mamás. ¿Qué primeros exámenes debemos hacernos de primera Lo mano? primero es su hormona. Todos los análisis en primer lugar tienen que ser con el ciclo menstrual, que es el basal más fideligno para nosotros poder estudiar. Entonces hay que hacer los estudios hormonales en el segundo o tercer día, ideal, pero puede ser de primero al quinto. ¿Cuáles son los análisis básicos? La hormona antimuleriana, que ya le hemos hablado, el estudio de tiroides, el estudio de prolactina, un dosaje de insulina, ¿no? Ahora, si la paciente es gordita, ya pues tenemos que pedirle colesterol, triglicéridos, descarte de diabetes, una serie de cosas de acuerdo al tipo de paciente. Después Correcto. tenemos que hacer el estudio de recuento de folículos centrales, que lo hacemos mediante una ecografía en el día primero al tercero, y ahí aprovechamos para ver el útero, que no haya miomas, que la cavidad uterina esté bien, que los ovarios estén bien, que haya producción ovular, ¿no? Eso es sumamente importante. Y el tercero, pues, es ver la permeabilidad de las trompas mediante un procedimiento que suena difícil, pero se llama histerosalpingografía, que nos sirve para ver la permeabilidad de las trompas. Con Ujú. eso nos puede ayudar que estamos bien desde el punto de vista en la mujer, ¿no?
Muy bien, mi gente linda, mi gente bonita, soltera a los 30, les agradezco este live, la verdad que estamos muy contentos, hemos aprendido muchísimo esta noche de la mano del doctor Urso Rodríguez Rosas, él es director médico especialista en fertilidad del Centro de Reproducción Asistida New Vida, lo pueden encontrar, ahí están colocando la dirección, ¿no? En calle Francisco Macías, 2832 Lince, para que puedan ustedes sacar una cita, una consulta. ¿Cuál es el proceso, doctor, para poder sacar la cita con usted? Simplemente llamar a la clínica y ahí estamos para ayudarlos. Somos médicos que tenemos una alta experiencia, más de 20 años en lo que hacemos la parte de fertilidad, y ahí estamos para ayudarlos en lo que podamos. Somos una de las clínicas que tiene la mejor infraestructura en lo que se refiere a adelantos. Hacemos el estudio de los embriones también ahí. Antes lo mandábamos a España, ahora se estamos haciendo aquí mismo en el Perú. Solamente hay 2 centros en el Perú que tienen ese tipo de infraestructura con los avances de la ciencia, ¿no? Entonces ahí estamos para ayudarlos y con cualquier consulta estamos ahí para poderlos atender y darle pues la solución a su tema si es que quieren guardar óvulos o quieren salir gestando. Doctor, última pregunta antes de despedirnos, solamente así, rapidito, puntual. Dice, ¿cuál es el costo aproximado de los exámenes que ha mencionado? Es variable, ¿no? Esos análisis se lo pueden sacar. Lo que sí les recomiendo que si se van a sacar los análisis que sea un laboratorio de confianza. Muchas veces por ahorrar dinero que se van a laboratorios que ni siquiera tienen un biólogo o un médico laboratorista que se dedique y solamente son tecnólogos y los análisis pues no nos van a ayudar en nada si no están bien hechos. Correcto, muy bien. Igual y New Vida cuentan con farmacias y laboratorios justamente para poder hacer esos Todo, exámenes, y lo ¿no? bueno que tenemos paquetes, ¿no? Que casi equivalen a los análisis que se sacan en los hospitales, ¿no? Correcto. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, doctor. La verdad que estamos fascinadas de haber tocado este tema tan importante para nosotras las mujeres. Espero tenerlo en una próxima oportunidad para poder seguir tocando esos temas que tan solo a nosotras nos importa. Les agradezco su tiempo, les agradezco a ustedes, amigos míos. Gracias por permitirnos darle ese tipo de información de primera mano aquí en TikTok. Y bueno, nada, les agradezco que sigan a esta comunidad de mujeres solteras a los 30, que obviamente estamos aquí para poder ayudarlos y darles información que a ustedes les interesa. Muchas gracias, doctor. Buenas Muchas noches, gracias a amigos. Que ustedes. tengan lindo sábado. Hasta luego. Chao, cuídense.